esta respuesta a otra pregunta. La pregunta es, lo que también me gustaría saber es cómo diferencian los habitantes nativos de Estados Unidos en una conversación fluida las palabras que terminan con T y D. Ya que, por ejemplo, si la T al final de una conversación fluida, ellos no pronuncian la explosión, entonces, ¿cómo podrían no confundirse con la pronunciación de una D al final de la palabra? Ok, voy a traducir un poco, o así fue como yo entendí la pregunta. En realidad es cómo una persona que tiene el inglés como primera lengua sabe que están diciendo pot o pod. ¿Sí ves? Son dos palabras muy diferentes. La una termina en T y yo la exploté, pot. Y la otra termina en D y yo la pronuncié, pod. ¿Ok? Pot, pod. Pero si están en una conversación, ellos no pronuncian pot, no explotan la T, pot, a no ser que la frase termine en pot. ¿Ok? Pero ya, voy a hacer un ejemplo. I got a new pot for my, si es pot for my, yo no exploté la T. I got a new pot for my plants. ¿Ok? I got a new pot for my plants. Yo puse la lengua para decir pot, pero no exploté pot. Pero es que ellos, bueno, hasta yo también, ya saben que ese sonido de, yo sé que es un sonido que no se escucha, pero el sonido existe. Y existe es porque están diciendo pa y se frena, pa, pa. Ese frenón de ese sonido a hace que uno reconozca la T. El cerebro empieza a darse cuenta que hay ahí una T. Eso es una cosa que se va desarrollando. ¿Okay? Ahora, el sonido de la D, cuando la D de pod, ellos la dicen de varias formas. Por ejemplo, si al pod la sigue, por ejemplo, la palabra I, yo voy a decir esta frase lenta. Did you get to see the new pod I bought? ¿Ok? Yo dije pod, I, pero cuando ellos están conversando, ellos no hablan así. ¿Ok? Ellos conectan el pod con la palabra I. Al conectar el pod con la palabra I, lo dicen como una sola palabra y la D queda en la mitad de dos vocales. Cuando la D queda en la mitad de dos vocales, se pronuncia como la segunda D de daddy. ¿Okay? Ese es ese sonido que nosotros escuchamos como una R, pero no es una R, es una D de ellos. Ellos, en la cabeza de ellos es una D. ¿Cómo así que es diferente a la otra D? Sí, es diferente. Cuando tú les preguntas, ellos se quedan como, ¡oh! Es que es diferente. Ellos, para ellos es la misma D, pero no, nosotros escuchamos dos Ds. Cuando dicen da y cuando dicen la segunda sílaba, daddy, daddy. Para nosotros son dos Ds completamente diferentes, para ellos es una sola D. Entonces, cuando la D está en la mitad de dos vocales, esa D se pronuncia como la segunda D de daddy. Entonces, si yo voy a decir, ¿ok? Did you get to see the new pod I got? ¿Ok? Pod I. Se conecta el pod con la I y esa D se convierte en esa D de ellos. ¿Ok? Entonces, cuando eso sucede, la D se escucha clara y perfectamente. Se escucha. Entonces, si la palabra termina en una vocal y una D y la siguiente palabra comienza en una vocal, entonces ellos la pronuncian con la D de daddy cuando están hablando de forma fluida. Ahora, si ellos están diciendo la D y la siguiente palabra comienza con una consonante, ellos dicen la D y se escucha. Puede que no tan fuerte, pero se escucha. Y luego pronuncian la siguiente consonante. Entonces, did you get to see the new pod there? Inmediatamente después de decir pod, ellos dicen their building, ¿ok? Entonces, espero que este video ayude porque el problema es con el listening. Es una pregunta de listening. Y las preguntas de listening son muy, muy, muy difíciles porque
una cosa lo que las personas que tienen el inglés como primera lengua escuchan, que yo estoy prácticamente en ese nivel. Yo creo que yo ya estoy en el 99% de ese nivel. Y otra cosa es lo que nosotros escuchamos cuando empezamos a estudiar inglés. Yo he estado en todos los procesos, desde que no entendía nada, no escuchaba nada, no escuchaba la diferencia, y he ido creciendo poco a poco para subir mi nivel y entenderlo. Entonces, mi consejo como siempre en este caso, tu cerebro, cuando quieras aprender a reconocer algo, apréndelo a decir primero. Que tu cerebro le va a hacer más caso a lo que tú dices o a entender más lo que tú dices que lo que las otras personas dicen. Y yo no sé neurológicamente esto por qué sucede, pero esto es cierto, esto sucede. Entonces, haz este ejercicio. ¿Ok? Haz frases con pot o con palabras parecidas que terminen en T y en D. Y con pod. Y dilas de forma, primero lentamente hasta que ya tengas como esa confianza de que las estás diciendo bien. Y ya con el tiempo ve aumentando la fluidez. Y normalmente es posible que necesites una persona que tenga el inglés como primera lengua que te diga si lo estás diciendo bien o mal. Pero intenta hacerlo y con el tiempo vas a escuchar esa diferencia entre la T y la D y vas a darte cuenta porque ellos reconocen la T y la D. Ya lo vas a sentir, ya va a ser parte tuya. Entonces, espero que este video te ayude. Yo sé que la parte del listening es muy difícil, pero yo espero que te ayude. Mi mejor recomendación, como ya lo he dicho varias veces, es que lo repitas varias veces para que empieces a ver la diferencia.